topic this evening. Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema esta tarde. We've heard, listened to many very deep discussions and talks on true education. Hemos escuchado temas muy profundos, discusiones profundas acerca de la educación. Sometimes it's important, though, to take a step back Y a veces es importante dar un paso atrás and look at the basic principles. y repasar los principios principales, Let's make it simple. los principios básicos, simples. And before we begin, let's have prayer. Pero antes de hacer esto, vamos a tener una palabra de oración. Father in heaven, Padre Celestial, again we come this evening seeking for truth. nuevamente venimos en esta tarde en búsqueda de la verdad. We want to understand your words for us Queremos entender tu palabra and your plan for us. y tu plan para nosotros. Please guide our minds, Lord. Por favor, guía nuestras mentes. Send your Holy Spirit. Envía tu Espíritu Santo. Please open our hearts to receive your truth. Abre nuestro corazón para recibir tu verdad Speak through me, Lord. y habla a través de mí, Señor. May the words I speak be yours and not my own. Que las palabras que pronuncie sean tuyas y no mías, Señor. And I ask in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. It was the year 1938. Era el año 1938 Dr. Yamagata y el doctor Yamagata and Elder Francis Millard y el hermano Francis Millard were from the Japan Union Mission. de la Misión Unión de Japón. They went to meet with Dr. Mizuno, Fueron a encontrarse con el doctor Mizuno, who was the director of social and religious education for the nation of Japan. quien en ese entonces era el director de asuntos sociales y religiosos en la nación de Japón. The men were there, the men from the Adventist Mission, Y los hombres de la asociación de la misión adventista estaban allí were visiting this government official visitando a este oficial del gobierno to ask permission to keep their school open. para pedir permiso para que su colegio pudiera seguir funcionando, operando. This was a time when many of the religious schools in Japan were being shut down by the government. Y esto era un tiempo en que muchas escuelas religiosas en Japón estaban siendo cerradas por el gobierno. But they explained to the government official that their school was different. Pero ellos le explicaron al funcionario del gobierno que su escuela era diferente. They said, "We focus on the harmonious development of the physical, mental, and spiritual powers of every young person that goes to our school." Nuestro enfoque es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y morales de cada joven que pasa por nuestra escuela. They said, "We follow a plan of education that is written in a book." Nosotros seguimos un plan de educación que está consignado en un libro. A book called Education by Ellen White. Un libro que se llama La Educación, escrito por Elena G. de White. It is our textbook of education. Es nuestro libro de texto para conducir la It educación. describes the model by which we structure our school. Describe el modelo por medio del cual nosotros estructuramos el programa de nuestra escuela. Mr. Mizuno, here's the book if you'd like to have a look. Señor Dr. Mizuno, aquí está el libro si usted quisiera hojearlo. And Dr. Mizuno, that government official, responded, Y el Dr. Mizuno, el director de Educación y Asuntos Sociales, respondió. "I've already read the book Education," he said. Yo ya me leí ese libro. "I know exactly all about your plan. Yo conozco todos los detalles de su plan. And let me tell you, Y déjeme decirles, if you follow your plan, si ustedes siguen ese plan, you have no reason to worry. no tienen ninguna razón para You can preocuparse. keep your school open. Pueden permanecer con su escuela abierta. We need more schools like that. Necesitamos más escuelas como esa. But Pero if you do not follow your plan, si ustedes no siguen su plan, you have no reason to even exist." no tiene razón para existir su escuela. We've been given a plan Se nos ha dado un of health, plan de salud, a plan of evangelism, un plan para el evangelismo, a plan of lifestyle, un plan de estilo de vida a plan of education, y un plan de educación. a plan that will make us a peculiar people.
Un plan que nos constituirá en un pueblo peculiar. A plan that is different from the world. Un plan que es diferente al plan del A mundo. plan that will set us apart, may generate persecution and ridicule. Un plan que nos va a colocar como un pueblo distintivo, puede provocar ridículo y hasta persecución. A plan designed and given to us by God Un plan diseñado y entregado a nosotros por Dios to prepare us for heaven, para prepararnos para el reino de los cielos. to enable us to spread the gospel, Para capacitarnos para que compartamos el Evangelio, to finish the work. para terminar la obra. If we follow this plan, Si seguimos este plan, we have no reason to worry no tenemos ninguna razón para preocuparnos, because it's God's plan. porque es el plan de Dios. But if we do not follow the plan, Pero si no seguimos el plan, we have no reason to exist. no tenemos razón We may para as well existir. just be another denomination. Es entonces no tiene sentido ser simplemente una denominación más. If we try to be like the world around us, Porque si queremos imitar al mundo que nos rodea, we take away the very reason for our existence. entonces perdemos el propósito de nuestra existencia. So let's look at this educational plan that the Lord has given us. Así que vamos a considerar este plan educativo que el Señor nos ha dado. There we go. Go ahead. Ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Never have a place in the kingdom of God. Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Is this a salvational issue? ¿Es este un asunto de salvación? It's critical to our salvation. Es algo crítico, vital para nuestra salvación. So if this is the case, Así que si así son las cosas, is true education only about math and science and history and all the academic subjects? ¿será entonces que la educación verdadera tiene solamente que ver con matemáticas, sociales, historia y las demás materias comunes? No, of course not. Por supuesto que no. Because God has not made algebra an entrance requirement for heaven. Porque el Señor no ha hecho el álgebra un curso requisito para poder entrar al reino de los cielos. Right? ¿Cierto que no? Thankfully not. Gracias a Dios que no lo es. There must be more than just the academic subjects to God's plan of Debe education. haber algo más profundo que simplemente el aspecto académico en el plan educativo de Dios. So what is the goal? Así que, ¿cuál es la meta? Suppose we went into the town, went to Armenia today, Supongamos que fuéramos a la ciudad de Armenia hoy and we just stopped someone on the street y paráramos a alguien en la calle and asked them, y le preguntáramos, what's the purpose of education? ¿cuál es el propósito de la educación? What answer would we hear? ¿Qué respuesta nos daría? To be someone in life. Okay, prepare you for life. Yeah, exactly. What else? ¿Qué más, además de prepararnos para la vida o ser alguien en la vida? Anyone? Cualquiera quiere dar una... Purpose of education, according to the world. Según cualquier persona particular, ¿qué razón dan ellos como propósito para ser educado? Propósito de la educación. To be successful. To be successful. Okay. To prepare you for life, to be successful. It's going to be something, though, about getting a good job, probably. Normalmente va a estar relacionado, usualmente va a estar relacionado con conseguir un mejor empleo To make some money, para poder ganar mejor to dinero, be successful according to the world. para poder entonces tener éxito según el mundo. Now, imagine we went into a church, Ahora imagínense que entráramos a una iglesia, not an Adventist church, no una iglesia adventista, and we asked one of the Christians there, y le preguntáramos a alguno de los cristianos que asiste a esta iglesia no adventista, what's the purpose of education? y les preguntáramos cuál es el propósito de la educación. Would we hear a different answer? ¿Escucharíamos una respuesta diferente a la que escuchamos en la calle? No. It'd be the same. Prepare you for Sería life, la misma, ¿cierto? be successful. Prepararlo para la vida, para que tenga éxito, tenga un mejor trabajo. Let's suppose we went to an Adventist church Ahora supongamos que fuésemos a un templo adventista and we asked the same question. e hiciéramos la misma pregunta. Would we hear a different answer? ¿Escucharíamos una respuesta diferente? Maybe, maybe not. Probably not. De pronto sí, de pronto no. Should we hear a different answer? Pero deberíamos
recibir una respuesta distinta, Absolutely. por supuesto. What should we hear? ¿Cuál debería ser la respuesta? We should hear that education is the same as redemption. Deberíamos escuchar primeramente que educación es sinónimo a redención. Es lo mismo. I'd like to look at 4 goals of education this evening. Quiero en esta tarde tocar 4 metas, hablar acerca de 4 metas de la educación. The first one. La primera meta, Go ahead. la verdadera educación y la redención son sinónimos, restaurando la imagen de Dios en el alma. We saw that this morning very clearly. Esta mañana vimos eso de una manera muy clara. Restore the image of God in our soul. That's the primary goal of education. Restaurar la imagen de Dios en nosotros. Esa es la meta principal, primordial de la educación. Secondly, En segundo lugar, la verdadera educación es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. harmonious development. Y esto está tomado mayormente del capítulo 1 del libro de educación. Oh, yes, thank you. Harmonious. Not one leading the other two. Un desarrollo armonioso, no una área que se esté desarrollando más que las otras. 3, La tercera meta. La verdadera educación sigue el horario natural del desarrollo. and 4, Y cuarta meta. La verdadera educación es la preparación para el servicio aquí y por toda la eternidad. within these 4 principles, there are many other principles. Dentro de estas 4 áreas o principios hay muchos otros principios, But these are the primary goals of true education. pero according to podríamos the Spirit of decir prophecy. que según el espíritu de profecía, estas 4 áreas son las metas primordiales de la educación cristiana. So let's look at these individually now. Así que vamos a tomar cada una de ellas de manera individual. The first one. La primera, Redemption and education are the same. la educación y la redención son sinónimos, son una sola cosa. I did not make that up. Yo no me inventé eso, That came from the book Education, page 29. eso lo tomamos del libro de la educación, página 29. En el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una. And we saw this morning Y esta mañana vimos que el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. And why is that? ¿Y por qué? Because God created man in his image. Porque creó Dios al hombre a su imagen. And it's the work of true education to restore that image in man. Y es la obra de la educación restaurar la imagen de Dios en el hombre. So how do we do this? ¿Y cómo se logra esto? Proverbs tells us how. Proverbios nos dice cómo. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia. Knowledge of I don't know how this was- holy is understanding. Y la ciencia del santo es inteligencia. O sea, refiriéndose a Dios. Child guidance makes this even more clear. La conducción del niño lo expresa de una manera aún más clara. Página 290. La Biblia debiera ser el fundamento de la educación. The Bible is the foundation. La Biblia es el fundamento. It's the foundation of education. Es el fundamento del estudio y de la enseñanza. It's the foundation of education. Es el fundamento de la educación And it's also y también the foundation of study and teaching. es el fundamento además del estudio y de la enseñanza. It's the foundation of everything in education. Es el fundamento de todo en la educación. Now let's think about what it means to build a foundation. Ahora pensemos en lo que significa construir un fundamento. Has anyone here ever built a house? ¿Hay alguien aquí que haya construido alguna vez una casa? A few of you, okay. Hay unos cuantos. And probably the rest of us have seen a house built. Y quizás el resto hemos visto cómo se construye una casa. So imagine as you begin, you're planning to build a house, Así que imagínese cuando usted empieza a construir la casa, está planeando, and you think, I don't have enough money for the whole house. y usted piensa, no tengo suficiente dinero para construir toda la casa. What can I leave out? ¿Con qué podría empezar? Well, ¿O qué podría dejar por fuera? I certainly can't leave off the paint on the walls. Bueno, no puedo dejar la casa sin pintar.
because everyone sees that. porque todo el mundo va a ver eso. I have to have money for the flowers around the house. Tengo que tener dinero, presupuesto para las flores, el jardín alrededor de la People casa, see those things. porque la gente ve esas cosas. I need doors and windows. Necesito ventanas y puertas, I need a roof. y necesito un techo, I need walls. necesito paredes, I don't need a foundation, though. pero no necesito un fundamento, No one sees that. porque nadie ve eso. That's underground. Eso queda debajo de la tierra. So you build a house starting with the walls. Así que usted construye una casa empezando por las paredes. Are people going to see no foundation? ¿Se va a dar cuenta la gente de que no hay bases? No, they won't. No se van a dar, no, It's no lo van a underground. ver porque eso está debajo de la tierra. But will they see the results of the lack of foundation? Pero la gente va a poder ver los resultados de que esa casa no tiene un fundamento. Uh-huh. When the walls start tipping over and the roof falls in, they'll know you didn't put a good foundation in. Cuando las paredes empiecen a inclinarse y el techo se desplome, ellos van a decir, no tenía buenas bases. Now let's apply that principle to building the foundation of character, building the house of character. Ahora vamos a aplicar ese principio a la edificación del carácter. The world wants us to focus on what we can see. El mundo quiere que nos enfoquemos, nos concentremos en lo que se puede ver. How is a child's academic scores? ¿Cómo son las notas académicas del niño? Are they doing well in school? ¿Les está yendo bien? ¿Están sacando buenas notas en la escuela? Can they read? ¿Pueden leer? You know all the things. Sí, ustedes saben cómo se miden los logros académicos. But we even do this in spiritual matters. Pero aún en cosas espirituales tendemos a hacer lo mismo. How many Bible verses, or can the child come up front in church and recite a Bible verse? ¿Puede el niño subir a la plataforma y repetir versículos bíblicos? Can they do special music? ¿Pueden tener música especial? Can they give the right answer when someone talks to them? ¿Pueden dar la respuesta acertada cuando alguien les hace una pregunta? Are those the foundation? Pero ¿son esos los fundamentos? No, those are the walls. No, esas son las paredes. Those are the roof. Ese es el techo. Where's the foundation? ¿Dónde yace el fundamento? It's in the home Es en el hogar, when no one's watching, donde nadie está mirando, when no one sees the performance. donde nadie ve la actuación. It's with that simple instruction based in the Bible. Y es allí donde esa instrucción sencilla, basada en la Biblia, Molding the character in day-to-day life. moldeando la vida diaria, cotidiana. La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. How much more clear can it get? ¿Qué más claridad queremos? It's the primary textbook. Es el libro de texto primordial, el primer libro de texto. Parents, give them instruction based on this textbook. Padres, denles instrucciones basados en este libro de texto. Make it the rule of life. Hagan de ella la regla de la vida. And does it stop in childhood? ¿Y después de la infancia ya no es relevante? Of course not. Por supuesto que no. Go ahead. Leemos, ¿quién de nuestros jóvenes puede saber algo de lo que es verdad en comparación con el error, a menos que estén familiarizados con las escrituras? We start with the Bible in childhood. Así que empezamos con la Biblia en la infancia We continue to build the foundation. y continuamos construyendo ese fundamento We make it the rule of their entire life. y hacemos de ella, de las escrituras, la regla para toda su vida. And they continue in their youth so that they are safeguarded against error. Y continúan cuando son jóvenes, de manera que así encuentran una salvaguardia contra el error. Instead of confining their study to what men have said or written, let students be directed to the sources of truth. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Let's go to the source. Vamos a la fuente. There's so much more we could study tonight. Hay tanto más que podríamos estudiar en esta noche, But let's spend some time on our second point. pero vamos al segundo punto. The harmonious development of physical, mental, and spiritual. El desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. What does harmonious mean? ¿Qué significa armonioso? We enjoyed some wonderful music up here this evening. Saben, esta tarde disfrutamos de una música muy hermosa. Thank you to those gentlemen. Gracias a los caballeros. Now let's suppose that the tenors of this group, maybe there were two of them, I don't know,
Ahora supongamos que los tenores de este grupo que cantó, creo que habían dos, they decided to sing more loudly than all the rest. supongamos que los tenores hubiesen decidido cantar más fuerte que todos los demás. Would that be harmonious? ¿Habría sido eso armonioso? No, that's terrible. No, habría sonado terrible. If you plant 3 trees Si usted siembra 3 árboles, planta 3 árboles, and one tree grows normal, very tall, y un árbol crece normal, muy alto, and 2 of them stay this tall, pero 2 de ellos se quedan a esta altura. has that been harmonious growth? ¿Ha sido ese un desarrollo armonioso? No, of course not. No, por supuesto que So if a no. person studies his Bible for 30 minutes a day, Así que si una persona estudia su Biblia durante 30 minutos en el día, gets another 30 minutes of exercise, luego tiene 30 minutos de ejercicio and spends the rest of the day in study, y luego el resto del día está sentado en estudio académico, is that harmonious development? ¿sería eso desarrollo armonioso? It can't be. No puede ser. Harmonious development, well, let me say it. Let's divide this into the 3 areas. Vamos a dividir esto en 3 áreas: Physical, mental, and spiritual. lo físico, lo mental y lo espiritual. We find something very interesting in the book Education, page 195. Y encontramos algo muy interesante en el libro de Educación, página 195. Tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad físicas. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Spiritual La parte espiritual, and mental lo mental, depend on something. ese vigor espiritual y mental dependen de algo. What do they depend on? ¿De qué depende? Physical strength, it En says. gran parte dice de la actividad física. Can I have a couple of volunteers? 2 young men. Quiero un par de hombres voluntarios que vengan aquí al frente. Anyone? ¿Cualquiera? Okay, here we go. Here's Muy 2 bien, right aquí here. tenemos 2 caballeros. All right. Muy bien, I need you to stand on my other side. yo creo que usted se pare de este lado Stand here. y tú te quedas de este lado. Okay. Come close. Se acerca un poco más. I'm going to represent physical, Yo voy a Ok. representar lo físico, the physical powers. las fuerzas físicas. Over here is our spiritual Él representation. va a representar las facultades espirituales. And what's this one? ¿Y él qué va a representar? ¿Qué facultades? Mental. Mentales. Muy bien. I need you to stand on your right leg. Necesito que se levante, que se pare sobre su Put your arm, pie derecho put your hand on my shoulder, y ponga su mano sobre mi hombro and lean against me. y se recueste hacia mí, se And I need incline you hacia to mí. do the same Y usted va a hacer lo mismo. on the left. En Stand in your left. en el- Left leg. Other leg. En el pie izquierdo, Ajá. tú, el otro, y se reclina. Physical, I'm sorry, spiritual Espiritual and mental y la parte mental are leaning on se están apoyando en quién? physical. En lo físico. So what happens if I jump out of the way right now? ¿Qué sucedería si yo pego un brinco en este momento? I won't do it. No lo voy a hacer. No se preocupen. They're going to fall over, Se van a right? caer. Uh-huh. Thank you. Muy bien, gracias. Physical, I'm sorry, spiritual and mental depend on physical. El vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y actividad físicas. If we want to develop a strong mind, Si queremos desarrollar una mente fuerte, a well-balanced character, un carácter bien balanceado, we need strong physical strength. necesitamos fuerza física bien desarrollada. It's a law of development that God has given. Es una ley de desarrollo que Dios ha dado. And science very much agrees with that. Is there a question here? Oh, move over. Okay. Sorry. Science agrees with this. Y la ciencia apoya esta declaración inspirada. Let's see some benefits from the research. Vamos a ver algunos beneficios según la investigación científica. Mejora la salud mental en general y la calidad de vida, la actividad física. Mejora la función cerebral y la cognición. Mejora el comportamiento. Mejora la concentración. Aumenta el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Aumenta los niveles de norepinefrina y endorfinas, lo que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.
incrementa los factores de crecimiento que ayudan a crear nuevas células nerviosas y apoyan la plasticidad sináptica. What a list. ¡Qué lista! And again, this is from scientific research. Y muy bien, esta lista es de investigaciones científicas And of course, it agrees with the spirit of y prophecy. por supuesto que coincide con lo que dice el espíritu de profecía. Go ahead. Leemos esta otra evidencia. El ejercicio provee un estímulo sin paralelo, creando un entorno en el que el cerebro está listo, dispuesto y es capaz de aprender. A brain ready to learn. Un cerebro dispuesto a aprender. Este estímulo lo produce el ejercicio. And that is why we are told Y por eso es que se nos dice that the time of study must be divided. que el tiempo de estudio debe estar dividido. Divided between book knowledge and practical work. Dividido entre la adquisición de saber por medio de los libros y el trabajo práctico. We saw the example previously. If you're dividing a piece of cake with your friends, Vimos el ejemplo previamente que si usted está repartiendo una torta entre amigos, you don't cut a little piece off the side, do you? usted no corta un pedacito pequeñito de un extremo, Your friend wouldn't be happy. porque su amigo no estaría muy contento. You divide it in half. Usted lo parte, lo divide por la mitad. That's what it means to divide. Dividir, eso es lo que significa partirlo por partes iguales. Now, physical development could be further broken down into three areas. Ahora, el desarrollo físico podría ser subdividido aún más en tres áreas. Useful work, El trabajo útil, which is the practical duties of everyday life. que son los deberes prácticos de la vida cotidiana. Manual training, El entrenamiento manual, which is focused on developing a skill or a trade in a young person. que es ese esfuerzo por desarrollar algún arte manual en el joven. And the health of body. Y la salud del cuerpo. Let's talk about useful work. Vamos a empezar hablando del trabajo útil. Go ahead. El beneficio mayor no se obtiene del ejercicio proveniendo de juego o solamente del ejercicio mismo. Hay cierto beneficio que se deriva de estar al aire puro y también del ejercicio de los músculos, pero conságrese la misma cantidad de energía al cumplimiento en un trabajo útil y el beneficio será mayor. Play or exercise merely. El juego o el ejercicio en sí solo, In other words, it's not something useful. en otras palabras, un ejercicio que no produzca en sí un resultado útil. That is not where we get the greatest benefit. De ese tipo de ejercicio no es el del que obtenemos el mayor provecho. But doesn't that sound like conventional education? Pero ¿no suena eso como la educación convencional? Play, Juego, games, deportes sports, y cosas por ese estilo. those things designed just to get the exercise and nothing Cosas useful. diseñadas solo por el ejercicio, pero que no producen resultados útiles prácticos. And this brings up another point. Y esto nos lleva a otro punto. The conventional systems of education have programs for exercise that are based on competition. Los programas de ejercicio convencionales están basados en la competencia. But we've already seen how God's kingdom is one of cooperation, Pero ya hemos visto que el reino de Dios es un reino de cooperación, of unselfishness, de abnegación, not developing a desire to do better, to beat someone else. no cultivando el deseo de derrotar a otro, de rivalizar con otro. Go ahead, education. La educación 204. En semejante momento, ¿cuál es la tendencia de la educación que se da? ¿Qué motivo tiene generalmente en vista? La complacencia del yo. That is our goal usually. Normalmente esa es la meta. That is the focus of worldly education, to make the person Ese es el enfoque de la educación secular, hacer de la persona, to focus on themselves. que la persona se enfoque en sí misma, Through the sports, through the grades, a través de las notas, a través de los deportes, through the degrees. a través de los títulos.
It is a papal system of education Es un sistema papal de educación that is focused on competition. que está basado en la rivalidad y la competencia. Listen to this, this comes from the book Studies in Christian Education by E.A. Sutherland. Esta siguiente cita viene del libro Estudios en Educación Cristiana por E.A. Sutherland. And he describes the Jesuit system of education. Y él describe aquí el sistema jesuita de educación. Nada será más honorable que superar a un compañero de estudios y nada más deshonroso que ser superado. Los premios serán distribuidos a los mejores alumnos con la mayor solemnidad. Think about a graduation ceremony. Piensen en una ceremonia de graduación. The music plays, La música suena, they dress in their robes, se visten en sus togas, they march to the stage, marchan hasta la plataforma, everyone's looking at them, todo el mundo los está observando, the honors and the awards are dished out. entonces se van entregando todos los honores y las medallas. That's a papal system of education, Eso es un sistema papal de educación, designed to cultivate selfishness. diseñado para cultivar y estimular el egoísmo. And yet, in the plan of God, there is no place for selfish rivalry. Y no obstante, en el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Read that verse. Los que se miden entre sí y se comparan los unos con los otros no son juiciosos. Pero cuánto discrepa con ellos la mayor parte de la educación que ahora se da. Desde los primeros años de la vida del niño, estimula la emulación y la rivalidad, fomenta el egoísmo, raíz de todo mal. We're told in the spirit of prophecy that our institutions of education should be focused on something completely different. Se nos dice en el espíritu de profecía que nuestras instituciones educativas deberían estar enfocadas en algo totalmente distinto. She names the indulgence of appetite Ella nombra la complacencia del apetito, in the gratification of the senses, la gratificación de los sentidos in pride, y del orgullo, ambition, la ambición, the love of dress and display, el amor por la moda y por la demostración, the strife for rewards and honors. la exhibición, el amor por el elogio y el halago. All of this Todas estas was cosas to be discouraged in our schools. debería de ser desanimado y no estimulado en nuestras escuelas. And that is the benefit of useful work. Y ese es el beneficio del trabajo útil. There's nothing competitive about that. No hay nada competitivo en el trabajo, en ese tipo de trabajo. You can work toward a common goal as a team together. Usted puede trabajar como un equipo hacia un fin en común. We're told that every man, woman, and child should be educated to practical, useful work. Y se nos dice, cada hombre, mujer y niño deberían ser educados para desempeñar un trabajo práctico y útil. That's all of us, right? Eso es todos nosotros, ¿cierto? Men, women, children. Hombres, mujeres y niños. Ahí All estamos of todos. us should be educated to practical, useful work. Todos deberíamos ser educados para desempeñar un trabajo práctico e útil. Now let's consider for a moment manual training, where Ahora. we go beyond the everyday practical duties to focus on developing a skill. Pero vamos más allá del trabajo útil y vamos al segundo aspecto, entrenamiento manual, una área específica en que seamos capacitados. Leemos, la educación manual merece más atención de la que se ha prestado. So we should focus on this. Así que deberíamos concentrarnos en We've eso. not been doing it enough. No lo hemos estado haciendo suficiente. We read in the story of the nation of Israel Leemos en la historia de la nación hebrea that it was part of God's plan que era parte del plan de Dios that every youth be taught a line of useful employment. que cada joven aprendiera un trabajo útil. That a family could be very rich Así una familia fuese muy adinerada and their young people may never need y así to have a skill. y por ende sus hijos quizás nunca necesitarían conocer un oficio manual. But still, it was required. No obstante, era un requerimiento. You were a bad parent if you didn't give your child practical training in a practical skill. Usted sería considerado un mal padre si no capacitaba a sus hijos en algún oficio
práctico, manual. Now, at what age does this start? Ahora, ¿a qué edad debe empezar esto? We find the answer in child guidance. Encontramos la respuesta en la conducción del niño. Cuando el niño tiene bastante edad para ser enviado a la escuela, el maestro debe cooperar con los padres y la preparación manual ha de continuarse como parte de los estudios escolares. So when the child gets to school, De manera que cuando el niño llega a la escuela, which we've already learned what age is that, que ya aprendimos a qué edad debe ser eso, a qué edad, 8 or 10, yes. 8 o 10 años de edad. Now, of course, the family is still the ideal. They don't have to go to school at 8. De todas maneras, no es que quiera decir que tenga que ir a la escuela, But porque la familia siempre va a ser el ambiente más ideal. once Pero- they are old enough, Pero una vez que tengan la edad suficiente para ir, if they're going to school, si es que van a ir a la escuela, manual training should be continued. debe continuar el desarrollo en la capacitación manual. And that tells us something. Y eso nos dice algo. Where was it started? ¿Dónde empezó? You know? En el hogar. Started in the home and Comienza en el continued. hogar y debe Cool. continuar en la escuela, la preparación manual. When they graduate, Y cuando se gradúen, we read that every youth should have acquired a knowledge of some trade or occupation by which they can earn a living. leemos, todo joven al salir de la escuela debe haber adquirido el conocimiento de algún oficio o alguna ocupación con que si fuera necesario se pudiese ganar la vida. So it begins in the home, Así que empieza en el hogar, it's continued through the school, continúa en la escuela all the way to the time they graduate. hasta que se gradúan. That's because it should continue throughout life. Y debe continuar a través de la vida, ¿cierto? Go ahead. No se debiera permitir que los estudiantes sigan tantos estudios hasta el punto que no tengan tiempo para el ejercicio físico. No se puede conservar la salud a menos de que se dedique una parte de cada día al ejercicio muscular al aire libre. Debieran dedicarse horas previamente señaladas para un trabajo manual de alguna clase. Says we should give a few minutes a day. ¿Qué nos dice? ¿Que deberíamos dedicarle algunos minutos cada día? Hours, it said. Horas, dice. And I find it interesting, we should not even allow students Y encuentro interesante porque no deberíamos permitir a los alumnos to take too many studies. que tomen muchos estudios. But isn't that what we usually do when we have a young person who loves to study? Pero no es eso lo que solemos hacer cuando tenemos a un joven que le encanta estudiar. We encourage them, keep studying, Los animamos a que tomen más, y do más. more, go get your PhD. Continúen y saquen su doctorado. No, it says we shouldn't even allow them. Pero dice que no deberíamos ni siquiera permitírselos. Even if they plead, please let me study more. Aunque rueguen, We say no. decimos no. You need to take time for physical Debe exercise. sacar tiempo para que haga ejercicio físico. Several hours a day. Varias horas al día. Now, there are many different forms of manual training, many different skills we should train. Hay muchas formas de trabajo manual, muchos oficios que podemos enseñar. But which one is the best, Pero remember? ¿cuál es el mejor? ¿Recuerdan? Agriculture. La agricultura. Exactly. Exactamente. Nothing is of more value. Ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. And yesterday we saw some good reasons for that. Y ayer vimos algunas razones por lo cual esto es así. Think about where God placed Adam and Eve. Pensemos en dónde fue que Dios colocó a Adán y a Eva. Adam was a king, Adán era un rey, king of the earth. el rey de la tierra. He should have lived in a palace, right? Debió haber vivido en un palacio, ¿cierto? No, God put him in a garden. Pero Dios lo puso en un jardín, en un He huerto. knew that was the place where he should learn of God's character. Él sabía que ese era el lugar donde aprendería del carácter de Dios. E.A. Sutherland called it a divine system of teaching. E.A. Sutherland lo denominó un sistema divino de enseñanza. There are much science that shows us many benefits from children being in the garden. Hay muchos estudios científicos que nos muestran los beneficios que los niños obtienen al trabajar en el huerto. And remember the bacteria that we saw, Y recuerden la bacteria que vimos, the Mycobacterium vaccae, Mycobacterium vaccae, which has so many benefits. We wish we could find it in a pill. que tiene tantos beneficios que quisiéramos encontrarlos encapsulados en una pastilla,
but we'll have to go to the garden if we want some of it. pero tendremos que ir a la huerta si queremos recibir el beneficio. One study found that this bacteria had the exact same effect as an antidepressant drug. Un estudio concluyó que esta bacteria tuvo exactamente el mismo efecto que los medicamentos antidepresivos. So you're feeling sad and depressed? ¿Se está sintiendo triste y depresivo? Go to the garden. Vaya a la huerta. Sí. And we're also told that in childhood and youth, practical and literary training should be combined. Y también se nos dice que en la niñez y en la juventud la instrucción práctica debiera combinarse con la teórica. Can we do this in the garden? ¿Podemos hacer esto en la huerta? Can you teach math in the garden? ¿Se puede enseñar matemáticas en la huerta? Give me some examples. Deme algunos ejemplos. How can you teach math? ¿Cómo se puede enseñar matemática en la huerta? The number of plants you're putting in and The harvesting. number of plants, counting plants. That's very simple math for children. Una matemática muy sencilla para los niños, sumar el número de plantas que hay, You can make it more difficult. pero lo puede hacer un poco más difícil. Measure a row. Mm, Area. La distancia, la longitud de una era Mhm. o el área de unas eras, Division, división, multiplication. multiplicación. Many math skills. Hay muchas técnicas de matemáticas que se pueden aplicar en la agricultura. How about science? ¿Qué en cuanto a la ciencia? You learn some science in the garden? ¿Se puede aprender ciencia en la huerta? Oh my. Sí. Photosynthesis. La fotosíntesis. You can learn about bugs and insects from real life. Se puede aprender de los insectos en vida real. This is one of the benefits of living in the country. Este es uno de los beneficios de vivir en el campo. We're told that the Garden of Eden was not just Adam's home. Se nos dice que el jardín del Edén no solo era la morada de Adán, It was his schoolroom. era su salón de clase. Study in agricultural lines should be the A, B, and C of the educational work in our school. El estudio de las áreas agrícolas debería ser el A, B y C del trabajo educativo de nuestra escuela. What's the significance of A, B, and C? ¿Cuál es el significado de A, B y C? These are the first letters of the alphabet. Estas son las primeras letras del alfabeto. When you teach a child his alphabet, do you start at Z or do you start at A? Cuando usted le enseña a un niño el alfabeto, ¿con qué empieza? ¿Enseñándole la Z o enseñándole la A y la B? No, you start with the A, of course. Empieza por A We primero. begin with those letters. Empezamos con esas letras. We're told this is the very first work that should be entered upon. Se nos dice que este es el primer trabajo que se debe realizar. Then later we can add other things. Y luego, después, se pueden añadir otras materias. Various schools I've worked with, though, Con varias escuelas con las que yo he trabajado, no obstante, they say, well, we're going to get a good program going, dicen, vamos a montar un buen programa, some good classes, unas buenas clases, good teachers, buenos maestros, get our buildings constructed, vamos a construir las aulas, have a good student base, tener una buena base estudiantil and then we'll start an agriculture program. y entonces empezaremos el programa de agricultura. That's backwards. Eso es al revés. Start with agriculture even if you have to live in a tent. Empiece con la agricultura aunque tenga que vivir en una carpa. The Bible says that. Así In lo dice la Proverbs. Biblia en Proverbios. It says the wise man begins with his field before his house. Dice, el hombre sabio comienza con su campo antes de comenzar con su casa. And there's one other area of physical training, and that is the health of the body. Y hay otra área del aspecto del desarrollo físico que tiene que ver con la salud física, la salud del cuerpo. Mediante lecciones sencillas y fáciles se debería enseñar a los niños desde sus primeros años los rudimentos de la fisiología y la higiene. Esta obra la debería empezar la madre en el hogar y la debería continuar fielmente la escuela. Deberían comprender la importancia que tiene el evitar las enfermedades mediante el mantenimiento del vigor de cada órgano y también se les debería enseñar cómo deben desempeñarse en caso de enfermedades comunes y de accidentes.
En toda escuela se debería enseñar fisiología e higiene, y en cuanto fuese posible, se debería proveer material para ilustrar la estructura del cuerpo, su empleo y cuidado. Again, just like physical training, manual training, Nuevamente, así como el entrenamiento manual, we begin this instruction in the school, empezamos I mean esta the home. instrucción en el hogar and we continue it in the school. y continuamos en la escuela. When Igual, when they finish school, they should have a solid training in how to keep their bodies healthy and how to help others keep their bodies healthy. y cuando terminen el periodo escolar, deberían tener un conocimiento sólido de cómo cuidar sus cuerpos y cómo enseñarle a otros a conservar la salud. And let's consider for a moment Muy bien, mental consideremos por un culture. momento ahora el, which part? Mental culture. La cultura mental. We don't have to talk much about this because the world already focuses on it. No tenemos que hablar mucho al respecto porque el mundo ya le hace suficiente énfasis al aspecto del desarrollo mental. But it's important that we understand the goal. Pero es muy importante que entendamos la meta del desarrollo mental. The world says develop your mind. El mundo nos dice desarrolle su mente. Why? ¿Por qué? To be as successful as possible, Para ser lo más exitoso posible, to get the best job possible, para conseguir el mejor empleo, to get your PhD so that you're respected by the world. para que logre su doctorado y así se gane el respeto del mundo. It's selfish in nature. Es un móvil egoísta. Why does the Christian develop his mind? Pero ¿por qué desarrolla la mente el cristiano? ¿Con qué fin? El cristiano se propone alcanzar las realizaciones más elevadas con el propósito de hacer bien a otros. Not to benefit ourselves. No para beneficiarnos a nosotros mismos. We learn what we learn and we study what we study. We develop our minds so that we can bless others. Nosotros desarrollamos lo que desarrollamos y nos capacitamos no para bendecirnos a nosotros mismos, sino para poder ser bendición a otros. No conviene atestar la mente con estudios que requieren intensa aplicación, pero no se utilizan en la práctica. Una educación tal resultará una pérdida para el estudiante. Ni siquiera basta adquirir conocimientos. Hemos de saber cómo aprovecharlos debidamente. It's not enough to just study. No es suficiente simplemente estudiar, To gain knowledge, adquirir conocimiento, fill our minds with information. llenar nuestra mente con información. It's not good enough. No es suficiente. We have to know how to apply what we've learned. Tenemos que saber cómo aplicar los conocimientos que adquirimos. Let's compare this with the false system of education. Comparemos esto con el sistema falso de educación. Go ahead. El sistema de educación papal hace maestros que se contentan con repetir las lecciones programadas para sus alumnos, tal como ellos mismos los aprendieron en las escuelas, sin pensar en hacer una aplicación práctica. Los estudiantes a su vez salen a enseñar a otros lo mismo que aprendieron, y así la interminable secuencia o caminadora continúa, siempre aprendiendo, pero nunca llegando a ninguna parte. We know what a treadmill is. ¿Saben lo que es una máquina de esas caminadoras? You stand on and you run. Usted se para en ellas y puede correr, trotar. Who likes treadmills? ¿A quién le gustan las máquinas caminadoras? Oh, wow. Sí, unos cuantos. I don't. A mí no me gustan, I'm not getting anywhere. porque no llego a ningún lado. But that's the false system of education. Y en eso consiste el sistema falso de educación. Learn Aprenda and learn y aprenda and learn y aprenda. and repeat it to others Y repítaselo a otros después que usted se lo aprende bien and just keep doing it over and over y again. siga haciendo ese proceso, Generation after generation. generación tras generación. The Lord doesn't want each generation to keep going though. Y el Señor no quiere que esa generación continúe. He wants to end it with this Él generation. quiere terminarlo ya con esta generación. He wants us to take the knowledge we've learned, Él quiere que tomemos el conocimiento que adquirimos, apply it to the work of the Lord, que lo apliquemos en la obra del Señor finish the work, y terminemos la obra. and go home. Y vamos al hogar celestial. It is the use they make of knowledge that determines the value of their education. El uso que hagan de sus conocimientos determinará el valor de su educación.
And there's the third area of development, spiritual development. Y muy bien, está la tercera área de desarrollo educativo, que es el desarrollo espiritual. We've already seen this in terms of how education and redemption are one. Ya lo vimos en el sentido de que la educación y la redención son una, Let's just remember the importance of character. pero recordemos la importancia del desarrollo del carácter. Go ahead. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Have you ever gone on a long trip somewhere? ¿Alguna vez han ido de viaje largo? Have you ever gone somewhere, though, where you could only take one thing with you? Pero ¿ha viajado alguna vez de una manera que solo podía llevar un solo artículo o muy poco con usted en el viaje? One thing. Una sola cosa. ¿Alguna vez viajó a un lugar donde solo podía llevar un artículo? That's the journey we're all on. Pero este es el viaje en el cual estamos todos hoy en día. There's only one thing we can take to heaven. Porque hay una sola cosa que podemos llevar al cielo. Our Una character. sola cosa. Our character. El carácter. Now, our third main area or goal of education, Ahora muy bien. Es principle of education, la tercera meta o principio de educación is that it follows a natural schedule of development. es que sigue un horario natural de desarrollo. Ecclesiastes tells us that to everything there's a season. Eclesiastés nos dice que para todas las cosas hay un tiempo, There's a purpose, hay un propósito a time. y hay una sazón. And we've learned yesterday about some of that timing. Y ayer aprendimos acerca de ese tiempo, algo al respecto. From the age of birth to age 7, Vimos que del nacimiento hasta los 7 años de edad, what is it the time for? ¿para qué es ese tiempo? Character development. Para el desarrollo del carácter. After that, what is it the time for? Después de los 7 años, ¿para qué es ese siguiente periodo? To begin learning those academic skills that will prepare them for life. Para que empiecen a aprender esos conocimientos académicos que los van a preparar para la vida. And do the seasons and times continue? ¿Y continúan los tiempos y las sazones? Oh, absolutely. Claro que As sí. a young person Como un grows, joven, they begin to decide what they're going to do in life. en la medida que un joven crece, empiezan a decidir qué van a hacer en la vida, They develop a skill. desarrollan un oficio. Do we expect a 4-year-old to have a home and a family and get married? Esperamos que un niño de 4 años tenga un hogar, construya una casa y que se case. No. No. There's a purpose. There's a time. There's a schedule of development. Hay un tiempo, hay un horario para el desarrollo. And true education is not the forcing of instruction on an unready mind. Y la educación verdadera no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. And our final purpose of true education, Y el último propósito o meta de educación verdadera, preparation for service. la preparación para el servicio. For service here Para el servicio aquí and for eternity. y por toda la eternidad. Our sister here wants a picture. We'll Okay. We saw this morning how true education prepares the student for service. Vimos esta mañana cómo la educación verdadera prepara al estudiante para el servicio. In the ministry of healing, Y en el ministerio de curación we read true education is. leemos, la verdadera educación es. Is. Es. It is what? ¿Es qué? Well, it's redemption. Es redención, It's ¿cierto? harmonious development. Es desarrollo armonioso. But here it says true education is Pero aquí también nos dice que la educación verdadera es missionary training. una preparación para ser misionero. Why? ¿Por qué? Porque todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. True education is missionary training. La educación verdadera es una preparación misionera. How do we do this? ¿Y cómo logramos esto?
If we go to counsels to parents, teachers, and students, Si vamos al libro Consejos para los maestros, padres y There's- alumnos, there's a section from about page 530 until 540 hay una sección más o menos de la página 530 a la 533 that talks about how we can prepare young people for mission service. que nos habla acerca de cómo podemos capacitar a los jóvenes para el trabajo misionero. We read it is necessary, go ahead, Y leemos, es necesario para su completa educación que los estudiantes tengan tiempo para hacer obra misionera. they need what? ¿Qué necesitan? Time. Tiempo. Should we expect them to just find time somewhere? ¿Deberíamos esperar que simplemente saquen tiempo de cualquier parte? No, we should make it a part of the schedule, No, tenemos que hacerlo parte del horario, a part of the curriculum of a school. parte del currículo de la escuela. Now, does that mean that somehow every week we send them to a foreign mission service in another country? ¿Eso qué significa? ¿Que cada semana los mandamos a un país extranjero en un viaje misionero? That wouldn't work. Eso no funcionaría. What kind of time do they need? ¿Qué clase de tiempo necesitan? Here it is. Aquí nos dice, tiempo para familiarizarse con las necesidades espirituales de las familias que viven en derredor de ellos. Time to do what? ¿Tiempo para qué? Become familiar. Para familiarizarse. In the book Education, we read, En el libro La Educación leemos it is acquaintance, that word, familiar, que es familiarizarse that awakens sympathy. lo que despierta la simpatía. And sympathy Y la simpatía is the spring of effective ministry. es el resorte de un ministerio efectivo. If you see someone walking down the road Si usted ve a alguien caminando por la carretera with a bag, con un costal, do you feel sorry for them? ¿siente usted simpatía por ellos? Probably not. Quizás no. It's just someone walking down the road. Simplemente es un desconocido con un costal por la carretera. But let's suppose you talk with that person Pero supongamos que usted hable con la and persona you learn his story, y usted conozca su historia, that his mother died. que su madre murió, He has no one to take care of him. que no tiene quien lo cuide And his friend is sick. y que su amigo está enfermo And he has no vehicle, y no tiene vehículo, not even a bicycle. no tiene ni siquiera una bicicleta And every day he has to walk 10 miles carrying food to his friend. y que todos los días tiene que caminar 16 kilómetros para llevarle alimento a su amigo. Do you feel sorry for him now? ¿Ahora siente usted simpatía por él? Of course. Ahora sí. Your acquaintance with him Al familiarizarse con la persona, awakens sympathy. eso despierta simpatía. Now you're sympathetic. Ahora que usted tiene esta empatía hacia la persona, What's next? ¿cuál es el siguiente paso? How can I help this person? ¿Cómo puedo ayudar a esta Can persona? I get him a bicycle? Can I ¿Será give him a ride? ¿Será que le consigo una bicicleta o lo ayudo a llegar hasta su destino? Your acquaintance made you sympathetic, Así que el familiarizarse con la persona lo conllevó a sentir simpatía and your sympathy motivated you to engage in service for that person. y la simpatía lo motivó en involucrarse en una actividad que beneficia a la persona. That is why our students need to be given time to become acquainted with the needs around them. Por eso es que a nuestros estudiantes hay que darles tiempo para que se familiaricen con las necesidades de aquellos que viven cerca de ellos. They should not be so loaded down with studies they have no time to use the knowledge they've acquired. No deberían estar tan recargados de sus estudios que no tengan tiempo para usar el conocimiento que han adquirido. That tells us what kind of knowledge they're acquiring also. Y eso también nos dice qué tipo de conocimientos están adquiriendo. They must be acquiring knowledge of how to do missionary effort, Deben estar adquiriendo un conocimiento de cómo realizar esfuerzos misioneros, so that when we give them time, they then apply that knowledge. para que cuando les demos ese tiempo puedan aplicar ese conocimiento. We read, wherever possible, students should, during the school year, engage in mission work. Leemos, donde quiera sea posible, los estudiantes deben participar durante el año escolar en la obra misionera. During the school year. Durante el año escolar. Not in the school breaks, No durante las vacaciones, during the year. durante el año escolar. Seguimos leyendo. Deben hacer obra misionera en las ciudades
y pueblos circundantes. No tienen que mirar hacia adelante a un tiempo en que después que las clases han terminado, harán alguna obra grande para Dios, sino que deben estudiar ahora, durante su vida estudiantil, para ver cómo pueden unirse con Cristo en un servicio abnegado por los demás. So let's think about this process. Así que pensemos en este proceso. In the home, En el hogar we're teaching unselfishness, estamos enseñando abnegación simple ways, de maneras sencillas, helping mother, ayudando a la mamá, giving up a seat for their sibling, entregando una silla para su hermanito, simple things. Cosas Developing sencillas. unselfishness. para que desarrollen ese espíritu de servicio abnegado. Once these children become young people and go to school, Una vez que estos niños se vuelvan jovencitos y vayan a la escuela, they should be given time to engage in missionary work around them. se les debe dar tiempo para que se involucren en la obra misionera en sus alrededores. Then what? Y luego, ¿qué sigue? When they graduate, what should happen? Cuando se gradúan, ¿qué debería suceder? Here we read. Leemos. De nuestros colegios y escuelas preparatorias deben ser enviados misioneros a los campos lejanos. Mientras están en la escuela, aprovechen los estudiantes toda oportunidad de prepararse para este trabajo. When they graduate, what should they do? Cuando se gradúan, ¿qué deberían de hacer? That's when they go to the foreign mission Ahí es service. cuando van a los campos They've misioneros prepared, lejanos. they've prepared for it during their time in school. Se han preparado durante su tiempo en la escuela So when they graduate, they're ready to go. para que cuando se gradúen estén listos para salir a esas tierras lejanas. I'm running out of time. We have to do this one. Sorry. Bueno. We're going to go a little over time, all right? Vamos a pasarnos un poquito de tiempo, pero tenemos que leer estas citas. When the youth give their hearts to God, Cuando los jóvenes entreguen sus corazones a Dios, your care for them should not cease. su cuidado por ellos no debe cesar. But isn't that what we usually do? Pero ¿no es esto lo que solemos hacer? We focus on encouraging the youth to give their hearts to the Lord, Nuestros esfuerzos consisten en animar a los jóvenes a que entreguen sus corazones a Dios. and when that happens, Y una vez que eso sucede, we say, decimos, ay, qué bueno, our job's done. ya concluyó nuestro trabajo. No, that's only the No. first step. Eso solo es el primer paso. What should we do next? ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Lay some special responsibility upon them. Dice, poner una responsabilidad especial sobre ellos. Make them feel they are expected to do something. Hazles sentir que se espera que hagan algo. Make them feel they are expected. Hazles sentir que se espera que hagan algo. Now that you've given your heart to the Lord, you tell them, Usted les dice, ahora que han entregado sus corazones a Dios, He expects you to work for Him. Él espera que trabajes por Él. And now what? ¿Y ahora qué? Let different branches of the missionary work be laid out systematically. Dispone a ellos sistemáticamente las diferentes áreas de la obra misionera. Here are some different needs around us. Y entonces hay que presentarles, aquí hay diferentes necesidades. And you have this skill. Tú tienes estas capacidades. Here's a place that needs this skill. Aquí hay un lugar donde necesitan esas dotes especiales que tú tienes. And now, Y let ahora, instruction and help be given. dar instrucciones y ayuda. Encourage them into this. Animarlos para que asuman. Give them what they need to engage in this work. Darles las herramientas para que se puedan involucrar en esta labor. Now as never before, Ahora como nunca antes. we need to understand the true science of education. Necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. If we fail to understand this, Si dejamos de entender esto, what will happen? ¿qué sucederá? We will never have a place in the kingdom Nunca of God. tendremos un lugar en el reino. Is true education important? ¿Es importante entonces la educación verdadera? The necessity of establishing. Here we go. Go ahead. Se me ha presentado insistentemente la necesidad de establecer escuelas cristianas. En las escuelas de hoy se enseñan muchas cosas que son más bien un obstáculo que un beneficio. Se necesitan escuelas donde se haga de la palabra de Dios la base de la educación. Schools are needed. Se necesitan escuelas. What's God's ideal? ¿Cuál es el ideal de Dios? The family. La familia. But are schools still needed?
Pero ¿se necesitan aún escuelas? Absolutely. Por supuesto que sí. Are the principles of the school and the family different? ¿Son los principios educativos del hogar y de la escuela diferentes? No. No. You can take these principles we discussed and apply them in the home or the school. Estos principios que hemos compartido se pueden aplicar en la casa y se pueden aplicar en la escuela. Because whether it's in the school or the family, Porque ya sea en la escuela o en el hogar, the Word of God is the basis of la education. palabra de Dios es el fundamento de toda educación verdadera. In closing, I'd like to tell you a story. Para cerrar, me gustaría compartir con ustedes una historia. It's a story I wish I could tell you about places all over the world. Es una historia que me encantaría poder relatar acerca de numerosos lugares alrededor del mundo. I wish we had more examples like this. Ojalá tuviésemos más ejemplos como este que voy a compartir. This comes from the country of Tanzania. Esta historia viene del país de Tanzania, en África. This is a school that has a reason to exist Esta escuela es una escuela que tiene un propósito de existencia, because they are following God's plan. porque están siguiendo el plan de Dios. In 2001, the Tanzanian government made education compulsory or schooling compulsory for children under the age of 6 or above the age of 6. En el 2001, el gobierno de Tanzania hizo mandatorio, obligatorio, que los niños mayores de 6 años tenían que ser educados y ir a una escuela. And according to the United Nations, Y según las Naciones Unidas, this has been a huge success. esto ha sido un éxito enorme en Tanzania. 96% of children are in school. El 96% de los niños están ahora en las escuelas. But that's not the whole story. Pero esa no es toda la historia. Many do not finish. Muchos no terminan. And there are different reasons for this. Y hay diferentes razones. One of the major problems is teenage pregnancy. Uno de los factores principales para que no terminen son los embarazos adolescentes. Because when a girl becomes pregnant, she's expelled from school. Porque una vez que quedan en embarazo, las despiden de las escuelas. Another problem is child labor. Otro problema es la labor de niños, o sea, que los ponen a trabajar tiempo completo, cosas así. But probably the primary reason is what we talked about yesterday. Pero quizás la razón primordial fue a lo que nos referimos en el día de ayer, Putting them through this academic program at a very young age. que es someterlos a un programa académico desde una edad muy temprana. I've been in some of these schools, and it's not a good teaching system. He estado en algunas de estas escuelas y el sistema de enseñanza, el método no es muy efectivo. Many of the children fail the test to graduate. Muchos de estos niños no logran pasar los exámenes para poderse graduar. And what is the future for these youth? ¿Y cuál es el futuro de estos jóvenes? Well, they end up often without a home to live in. Muchas veces terminan sin un hogar donde vivir. They live on the streets, probably. Viven en las calles quizás. They're not respected by their communities No son respetados por sus comunidades because they failed. porque fracasaron. They have no way to support themselves. No tienen una manera de sostenerse. They've been taken from their families where they would have learned a practical skill, placed in a school that doesn't teach them a practical skill. Los tomaron de sus hogares donde habían aprendido alguna cosa útil, algún oficio. Los colocaron en una escuela donde no se les enseñó oficios útiles, So now they don't know how to support themselves. pero fracasaron allí y los expulsaron y ahora no tienen herramientas para sostenerse. They get involved in crime. Así que se involucran en crimen, So what can be done? delincuentes. ¿Qué se puede hacer? Well, in 2004, a mission in Tanzania decided to do something about the problem. Bueno, en el 2004 una misión en Tanzania decidió hacer algo al respecto They started what they call an agriculture school. y empezaron lo que ellos denominaron una escuela de agricultura. In the country of Tanzania, if you can grow your own food, you're successful. En el país de Tanzania, si usted puede producir sus propios alimentos, eso es éxito. So they started teaching them how to grow their food. Así que empezaron a enseñarles cómo cultivar And they grow literally everything they eat, y literalmente producen todo lo que consumen, even their oil. hasta el aceite, They grow sunflowers and press it to make oil. porque cultivan girasol, y luego sacan las semillas y exprimen y sacan el aceite. They're divided into
units of approximately 20 students. Están divididos en unidades de aproximadamente 20 estudiantes. The students and the teachers live there together. Los estudiantes y los maestros viven juntos en estas unidades. They have their own fields, Tienen sus propios campos, their own gardens, sus propios huertos, their own orchards for sus fruit. propios frutales They're supporting themselves. y se sostienen. Well, then they said, oh, we should teach other skills. Y luego dijeron, ahora deberíamos enseñar otros oficios. Let's teach carpentry, Vamos a enseñarles carpintería, how to keep livestock, cómo cuidar los animales, ganadería, practical skills for life. oficios útiles. Here we're inside one of the farm units in this picture. Aquí en esta foto estamos dentro de una de estas unidades. These are the homes where the students live. Estos son los hogares donde viven los estudiantes. Here's some of the food they've produced or storing. Aquí están almacenando parte de los alimentos que han cultivado. Here they're making some chapatis. Aquí están haciendo unos chipares. Anyone who's been to Africa knows what that tastes like, Cualquiera que haya ido al África sabe a qué sabe eso. and they wish they could go back. Y seguramente que anhelarían poder regresar y poder comer esas chipares, ese tipo como parece como una cachapa, una arepa, ¿no? Una tortilla. What do they make them of? With wheat. Sí, de trigo. Wheat and oil. Trigo y aceite. Uh-huh. Delicious. Delicioso. It's the primary reason I visit Tanzania, I think. Yo creo que esa es la razón primordial por la cual visito a Tanzania, para comer chipate. But remember, we have 3 areas of education. Pero recuerden, tenemos 3 áreas de educación. Physical La parte física, desarrollo físico, mental and spiritual. y espiritual. They're doing well with physical development. Ellos están haciendo muy bien con la parte del desarrollo físico And they realize this. y se dan cuenta de esto, lo And they say, saben. we need mental and spiritual also. Pero dijeron, necesitamos también el desarrollo espiritual y mental. So they said, we should teach the academics to Así these que young people. concluyeron, deberíamos de enseñarle lo académico a estos jóvenes también. But that's hard to do. Pero eso no es fácil, These students have already failed school, porque estos son muchachos que ya habían sido expulsados de la escuela, que They habían have- fracasado. and they have all their own farms, and so they're very busy. Y todos tienen sus lotes y están muy ocupados cultivando la tierra. But they managed to find 2 hours a week to Pero teach academic subjects. Lograron sacar 2 horas por semana para enseñarles cosas académicas. So they study 2. those, Así que lo usaron. and then they can go and take the test. Y luego de hacer esto podían ir y ir a tomar los exámenes. Well, they failed, don't they? Fracasaron, ¿cierto? No. No. They score some of the best scores in the country. Sacaron de los mejores puntajes de todo el país. But what about spiritual? Pero que en cuanto al espiritual, Well, that's also hard to do. eso también es difícil lograr. These students are not Seventh-day Adventists. Porque estos estudiantes no son adventistas del séptimo día. They're not even Christian, most Ni of them. siquiera son cristianos la mayoría de ellos. How to teach them about the Lord? ¿Cómo enseñarles del Señor? Well, there's different things that they do. Bueno, hay varias cosas que ellos hacen. They have a church there on campus. Tienen una iglesia allí en la institución, en ese campo. They have a choir that the students can be a part of. Tienen un coro del cual pueden participar los estudiantes. But the most important thing they do to develop spirituals, to teach these young people spiritual things, Pero lo más importante que hacen para enseñarle a estos jóvenes valores espirituales is the fact that they don't have dormitories. es el hecho de que no tienen dormitorios. The teachers and the students are living and working together. Los maestros y los estudiantes viven y trabajan juntos. They have the same goals. Tienen las mismas metas. Learning how to grow their food, Cultivar sus propios alimentos, eating together. comiendo juntos. So when the students have questions, Así que cuando los estudiantes tienen preguntas, they have a friend they can ask tienen un amigo a quien le pueden preguntar, because they have a relationship porque hay una relación with their teachers. con sus maestros. And so these teachers can then instruct these young people in the ways of the Lord. Y entonces los maestros pueden instruir a estos jóvenes en el camino del Señor. So, has it been successful? Así que pregunto, ¿han tenido éxito? In the 10 years that this school has been functioning, En los 10 años que ha estado funcionando esta escuela, 99%
99% of these students have graduated, de estos jóvenes se han graduado baptized Seventh-day Adventists. y se han bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Do God's methods work? ¿Funcionan los métodos del Señor? It seemed a crazy idea to start this school. Parecía una idea descabellada empezar esta escuela. No one had ever thought of such a thing. Nadie había pensado en algo semejante, But they said, here's what the Spirit of prophecy says, we'll follow it. pero ellos dijeron, esto es lo que dice el Espíritu de Profecía, vamos a seguirlo. And these young people are leaving with a trade to support themselves. Y estos jóvenes salen con un oficio con el cual se pueden sostener, They have a certificate of completion. tienen un certificado de haber completado una They're capacitación, respected now by their communities. son respetados por su comunidad, But most importantly, pero más importante que todo eso, they're missionaries. son misioneros. They're spreading the gospel to the villages and homes that they go back to. Están compartiendo el Evangelio en sus hogares, en las aldeas a donde se trasladan. Why do we not have 100 of these schools in every country of the world? ¿Por qué no tenemos un centenar de estas escuelas en cada país del mundo? If we did, Si lo tuviéramos, how quickly would the work be finished? ¿cuán rápidamente se terminaría la obra del Señor aquí en la tierra? One generation. En Am I right? una generación, ¿cierto? Friends, we have a plan. Hermanos, tenemos un plan. A plan for all areas of our Un lives. plan para todas las áreas de nuestra vida. And especially a plan of education. Y es de manera especial un plan de educación verdadera. It is a plan that is different from the world. Es un plan que es diferente al mundo. But that's the point. Pero ese es el punto. It's supposed to be different. Debe ser diferente. We're not preparing to live in this world. No estamos preparándonos para vivir en este mundo. We are preparing for heaven. Estamos preparándonos para el cielo. We want to finish this work. Queremos terminar esta obra. If we follow God's plan, Si seguimos el plan de Dios, it will succeed. va a tener éxito. Guaranteed. Garantizado. God's plans always succeed. El plan de Dios siempre tiene éxito. But if we don't follow God's plan, Pero si no seguimos el plan de Dios, why are we here? ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Shall we follow the plan? ¿Vamos a seguir el plan? Can we do this? ¿Podemos hacerlo? You don't have to have a school either. No hay que tener una escuela. You can do it in your home. Usted puede empezar en la casa, hacerlo en su casa. Wherever you are, you can follow true education. Donde quiera que usted esté, puede seguir los principios de educación verdadera. Let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque tú no nos has dejado en la oscuridad, nos has dado la luz, las instrucciones, nos has dado ejemplos y evidencias de los frutos y resultados cuando seguimos tu plan. Te pedimos que nos des la fe, la convicción y la determinación de empezar a aplicar estos principios en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestros ministerios y doquiera tú nos lleves, para que el propósito de nuestra existencia se cumpla, que es el restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas y el poder compartir las buenas nuevas de salvación con un mundo que no te conoce. Ayúdanos a poder prepararnos y servirte aquí y en la eternidad. Nosotros, nuestros hijos y todos aquellos que pongas dentro de la esfera de nuestra influencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Reminder that tomorrow Quiero recordarles que mañana our first presentation will be about